Adelante, doctor. Mil gracias, maestra. Bueno, pues saludo a ustedes con el afecto de siempre y espero que estén todos bien en este tiempo que transcurrió de que nos vimos a que ahorita nos volvemos a encontrar. Fíjense que ahora vamos a ver un nuevo tipo de juicio, el juicio de revisión constitucional electoral, el JRC. Pero parece que yo estoy confundido porque esto es el 15 de marzo, ¿verdad? Entonces nos falta todavía ver el anterior. Permítanme, creo que yo me estoy confundiendo. A ver, vamos a ver. Estábamos viendo el juicio de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ¿verdad? Entonces voy a tener que retirar la presentación, dejar de compartir y voy a aquí hacerlo de nuevo, el JDC. Muy bien. Y ahora lo voy a agrandar. Y ahora lo vamos a reducir. Y ahora lo vamos a señalar. Y ahora lo vamos a opciones de presentación. No. A ver, espérenme un segundito. Creo que vamos a tener que ir otra vez. Vamos a ver, permítanme un segundo. Exacto, es otra, yo me equivoqué de presentación. Ya está aquí ahorita, ya nada más es Entonces, esta es, otra vez nos vamos a, esta no la ha compartido. No. Entonces aquí nos vamos a compartir. Ya, ahora sí ya. Ahora sí, ventana. Ya. Y entonces ahora aquí, y ahora aquí. A ver. Es que sabe que por qué, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a hacerlo así. Y ya. Ahora sí, déjame ver si... Sí, gracias, maestros. Sí, disculpen este error mío, fue una equivocación, porque el que estamos viendo es el JDC. Y entonces todo esto ya lo vimos, por eso me lo estoy saltando. Acuérdense que esta presentación sí se las puedo enviar. Entonces déjenme ver dónde estábamos ubicados. Esto ya lo vimos. Aquí, en trámite. Después de ver los derechos políticos electorales que se protegen con el JDC, estoy hablando del JDC anterior a la reforma. Y entonces, sobre esa base, nosotros sabemos que se inicia el procedimiento a través de la presentación de la demanda ante la autoridad que corresponda, que precisamente es la autoridad responsable a la que se le atribuye la violación a nuestros derechos político-electorales. Y entonces van a desarrollarse 3 etapas que son importantes: la tramitación, luego la sustanciación y finalmente la resolución. La tramitación lo hace la autoridad que recibió el documento, o sea, la autoridad responsable. Ese es el diseño, la ingeniería en los medios de impugnación en materia electoral. Y la autoridad responsable, desde luego, no va a decidir nada. No hay necesidad de que tenga criterio jurídico. Lo que tiene que hacer es eso, trámites que son de alta responsabilidad, porque de no hacerlos puntualmente
podría él o la servidora públicos responsables caer precisamente en eso, en responsabilidad. Entonces hay que cumplir fielmente todo. Aquí dice, se presenta la demanda de un JDC y se debe presentar ante la autoridad u órgano o partido político responsable del acto o resolución que se estima que afecta alguno o algunos derechos político-electorales del ciudadano. Por ejemplo, el derecho a ser votado, dice aquí la lámina, es un ejemplo, podrían ser muchas otras cosas más que se impugnen. Entonces, ¿qué hace la autoridad cuando lo recibe? Sella con el checador que tiene en la oficialía de partes para que quede constancia del día y la hora en que se presentó el documento de demanda. Esto es muy importante para ver si está en plazo para entregar su documento. Ahora bien, en ese momento que lo recibe la autoridad, hace dos cosas. Por un lado, da aviso de la manera más inmediata que tenga a la sala competente del tribunal, la que va a conocer y resolver, para que sepa que hay ese medio impugnativo que le llegará unos días después. Y paralelamente que está haciendo eso, está a través de sus actuarios colocando una copia de la demanda del medio de impugnación en estrados, que son lugares de acceso público para que pues cualquier persona se entere que se ha interpuesto este medio impugnativo y en su caso pueda comparecer, si así le conviene, en calidad de tercero interesado en ese procedimiento. Acuérdate que el tercero interesado es la persona que tiene un interés que él considera legítimo, pero que es contrario al que está pidiendo o mostrando el demandante. Entonces tiene tiempo para entregar su documento en calidad de tercero interesado, aducir lo que a su derecho convenga, ofrecer sus pruebas, incluso aportarlas. Entonces debe estar en estrados 72 horas. Pensemos que ya se pasaron esas 72 horas, entonces se baja de estrados y se va a unir con el informe circunstanciado que dicta la autoridad. Ese informe circunstanciado es la explicación, la justificación, las razones de la autoridad responsable. ¿Por qué tomó la decisión o emitió la resolución que ahora estamos impugnando? Y entonces, junto con su escrito de informe circunstanciado y todo lo que obra en expediente, incluso el original de la demanda, los documentos de tercero interesados, que esos puede haberlos o no, a lo mejor nadie se presentó como tercero interesado, o a lo mejor se presentaron dos o tres. Con todo eso se forma el expediente, con todos sus anexos, algunas veces va con todas las pruebas que ya entregó, no solamente ofreció, sino entregó tanto el tercero interesado como el demandante. Y con todo eso se forma un paquete que tiene 24 horas para enviarlos a la autoridad que va a conocer y responder y resolver. En este sentido, las 24 horas empiezan a correr desde que se quitó de estrados el oficio de demanda. Ahora bien, por otro lado, la autoridad u órgano del partido político que reciba la demanda puede observar estos actos violatorios para integrar el expediente. No se expidió la credencial para votar con fotografía, a pesar de que la persona hizo en tiempo su trámite, pues no se le entregó. Entonces la autoridad que debe recibir la demanda, porque acuérdate que la demanda se presenta ante autoridad responsable. Si no me han entregado mi credencial para votar, ¿dónde entrego mi demanda? Pues la entrego en el Instituto Nacional Electoral y concretamente en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. También lo puedo presentar en las vocalías locales o distritales del registro.
Y también se puede presentar directamente en un módulo del INE. Este cuadrito que está aquí es muy importante incluso para, digamos, para orientar a la ciudadanía, para que sepa dónde debe entregar su documento, ante quien es responsable, ante quien violentó su derecho. Bueno, aquí le dicen las opciones que tiene para entregar su documento correctamente. Si lo que está discutiéndose es la exclusión indebida del listado nominal, o sea, yo debería estar en lista nominal y no aparezco, voy y me busco en la lista nominal y no está mi nombre. Y eso es indebido porque yo ahí vivo, ahí tengo mi domicilio acreditado, mi domicilio político, mi domicilio como ciudadano, y pues me quitaron de la lista nominal. Por ejemplo, ahorita que vamos a celebrar las elecciones en los estados de Coahuila y del Estado de México, pues tú escuchas spots que dicen ve a ver, a verificar que tu nombre aparece en la lista nominal de tu distrito para que cualquier aclaración la puedas hacer con tiempo y se corrija lo que tenga que corregirse. Porque si no apareces en la lista nominal no vas a poder votar. Normalmente aparecemos en nuestra lista nominal que nos corresponde, pero puede ocurrir que no sea así. Entonces, en ese caso, también puedes acudir al INE, concretamente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a las vocalías locales o distritales del Registro Federal de Electores o directamente en el módulo del INE. Si lo que sucede es que se le niega al ciudadano indebidamente su registro como partido político, agrupación política nacional o asociación de ciudadanos, no, o sea, estamos saltando una cosa. Cuando se le niega al ciudadano indebidamente su registro como candidato, tú quieres ser registrado para una candidatura y te lo niegan según tú sin ninguna razón. Bueno, entonces ante el INE u órgano electoral local, ahí es donde el órgano que te negó el registro es el que debe recibir tu impugnación. Ahora sí, cuando la negativa sea a los ciudadanos para formar un partido político o agrupación política o asociación de ciudadanos, también ante el INE y ante el órgano que te haya negado el registro. Y si se trata de un acto o resolución violatorio de cualquier otro derecho que puedas pensar, pues ante la autoridad responsable, que puede ser estatal o federal. Si es una violación de derechos político-electorales cometidas por un partido político, el partido político es el que me está afectando. Por ejemplo, me eliminó en la opción de competir para ser precandidato. Yo considero que eso es injusto, yo cubría requisitos, hice mi solicitud en tiempo y forma, pues ante el mismo partido al que yo le atribuyo la violación a mi derecho. O sea, siempre ante la autoridad a la que se le atribuye el acto o resolución que impugnas. Ya sabemos que el partido político no es autoridad, pero sí es la persona moral que te está afectando. Entonces hay que entregarlo en el partido político. Ahora bien, una vez que ya se envió el expediente con todos sus anexos a la sala correspondiente, ya la reciben allá en la sala, sea regional o sea la superior, la reciben en la oficialía de partes. De inmediato se da cuenta a la presidencia de la sala, de esa sala competente del tribunal. ¿Y qué se hace? Se turna, mediante acuerdo, se turna a la ponencia a la que le corresponde conocer y resolver. Ahora se hace a través de una situación aleatoria, ¿sí? De manera que el sistema mismo está preparado, está programado para que alternativamente y en forma aleatoria, pues le vaya tocando a cada uno y a cada una de las magistradas y magistrados que integran el pleno.
Entonces se envía a la ponencia que le corresponde. Ahí se recibe el documento con todos sus anexos y vamos a hacer una revisión. Lo primero que vamos a hacer es una revisión de lo que tenemos, de lo que nos llegó. Por ejemplo, observamos que si los escritos del ciudadano actor, o sea, el que demanda, el promovente, o de los terceros interesados, si es que los hay, reúnen los requisitos para su admisión. El actor puede ser un ciudadano o un representante de varios ciudadanos, o el tercero interesado no necesariamente debe ser ciudadano, también podría ser un partido político. En fin, pero cualquiera que sea el demandante y cualquiera que sea el tercero interesado, deben cumplir requisitos. Y entonces ahí, pues verificamos, hacemos, disculpa el anglicismo, hacemos un check-in para ver, ir checando si tiene todos los elementos que la ley obliga. Si, por ejemplo, también vamos a verificar si la presentación del informe circunstanciado del que rinde la autoridad o el partido responsable viene en orden, viene con todos sus requisitos. Y todos los documentos que ahí se mencionan, pruebas, escritos y demás. Entonces ahí verificamos. Ahora, de esa verificación, puede ser que tomemos cualquiera de estas tres decisiones. Esas sí ya tienen un carácter judicial, hay que tener criterio jurídico. Eso no es de simple trámite. Podemos admitir, si viene completo, admitimos el medio impugnativo, se dicta el acuerdo correspondiente. Podemos también pues hacer un requerimiento para que alguna cosa que pueda resolverse, que no viene, pero se pueda salvar, pues la persona que no presentó el requisito, pues alcance a sanear su documento. Y también podemos desecharlo. Entonces, para todo ello se requiere el acuerdo correspondiente. Pero esa decisión la hacemos porque ya vimos todo el expediente, lo revisamos con mucha cautela, exhaustivamente, y vemos que faltan elementos. Entonces, por ejemplo, si cumple requisitos, se admite la demanda. Si no se cumple con algún requisito, por tratarse del JDC, del Juicio de los Ciudadanos, existe la suplencia de la deficiencia de la queja y en algunos casos se puede subsanar, como en el caso de errores en la fundamentación y en la expresión de agravios. Entonces aquí sí se necesita criterio jurídico. ¿Qué podemos salvar? ¿Qué es lo que podemos pedir a través de un requerimiento para que las partes lo complementen y qué no se puede ya requerir? Entonces, por ejemplo, si no firmó el documento, en cualquier parte de su documento, no necesariamente al final, no necesariamente al principio, puede estar en alguna parte del escrito, lo salva. Pero si definitivamente no lo firmó, pues no se le puede tomar en cuenta ya nada. Y aquí esto es por seguridad jurídica. Mucha gente podría presentar un medio impugnativo a mi nombre sin que yo siquiera esté enterado. Entonces, por seguridad, tiene que haber prueba fehaciente de que yo soy el titular de esa demanda, que yo estoy presentando esa demanda. Entonces hay cosas que se pueden requerir y otras que no. Lo que se pueda salvar, se salva. A su vez, si no cumple con determinados requisitos que ya sean insalvables, se desecha por notoria improcedencia. Y por ejemplo, lo que decíamos, falta de firma autógrafa del actor. No podemos saber si de veras él presentó ese medio impugnativo, porque no aparece su firma por ninguna parte de su documento. Si apareciera en alguna parte, en la que sea, ya salvó el requisito. Pero francamente ya lo vimos con todo cuidado, lo revisamos y no hay firma ninguna. Eso no es salvable.
Ahora, vamos a suponer que todo se cumplió en tiempo y forma, o que aunque aunque hubo requerimiento, sí cumplió el interesado con lo que se le pedía y pues perfeccionó su escrito, ya sea de tercero interesado o de promovente. Entonces, pues se cierra la instrucción y se procede en la ponencia del o la magistrada que le tocó el proyecto de resolución, se pasa a hacer eso, el proyecto de sentencia. Es el trabajo delicado, fino, en donde tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos, todas las fuentes del derecho que tenemos a la mano, la Constitución, las leyes aplicables, reglamentos, documentos convencionales, doctrina, en fin, jurisprudencia, todo lo que refuerce nuestros criterios y afirmaciones. Y ahí también debe quedar claro qué pruebas se presentaron de una parte y de la otra, cómo se valoraron las tales pruebas y por qué hicieron convicción o no la hicieron en el juzgador. Recuerden ustedes que hay un principio de exhaustividad en materia procesal. Es necesario que el juzgador en su sentencia hable de todos los puntos que están relacionados con la controversia que se presenta, que no quede nada sin contestar y nada sin estudiar y resolver. Entonces, pues eso es una sentencia de fondo o de sobreseimiento también podría ser cuando si lo admitimos, pero hubo pues una causa posterior que dejó sin sustancia al procedimiento. Por ejemplo, decíamos alguna vez en clases anteriores, ¿qué tal que se muere el promovente? Sufre un infarto sorprendente, fulminante, pues ya no tiene sentido que le resolvamos, por ejemplo, su registro de candidato o que le resolvamos la expedición de su credencial para votar. ¿Por qué? Porque ya murió, ya perdió su personalidad jurídica. En ese caso se sobresee sin entrar al fondo. Entonces, fíjate, esas resoluciones que va a elaborar la ponencia que tiene la responsabilidad de conocer el caso, pueden ser de admisión. Ahí vamos a entrar en materia. Ya salvaron todos los requisitos y ya nos ponemos a hacer nuestro proyecto de resolución. Pero puede ser de desechamiento porque no cumplió requerimientos. Entonces, a pesar de que se le requirió o algunas cosas no se pueden requerir, como la firma, pues en ese caso se desecha por notoriamente improcedente. Pero una tercera situación es la de precisamente, pues, sobreseer, porque vino una causa que motivó que se quedara sin efectos. Por ejemplo, la autoridad dice, ya está su credencial, ya la puede recoger. Pues ya no tiene caso que sigamos adelante. Ahí se sobresee el procedimiento porque ya se salvó la violación que tenía. Bien, ahora, en el caso del JDC, que no sucede en todos los medios impugnativos, en el caso del JDC hay suplencia de la deficiencia de la queja. No se te olvide que quien está impugnando es un o unas ciudadanos y que no siempre el ciudadano conoce con toda sutileza y profundidad el derecho. Hay personas que sí, pero hay personas que no, aunque sean personas ilustradas, pueden ser profesionistas, pero pues son profesionistas en una carrera muy ajena al derecho. Como decía yo ayer, la persona es químico biólogo, pues es un genio que tiene títulos y grados universitarios, pero desconoce el derecho. Entonces, ya no digamos un ciudadano o una ciudadana que no tiene ilustración, que sus estudios son elementales. Entonces, en ese contexto puede haber suplencia de la queja.
La autoridad tiene obligación de corregir, complementar o integrar argumentos defectuosamente expuestos con la sola limitación que se entienda la causa de pedir. ¿Sí? O sea, ¿por qué está pidiendo tal o cual cosa? Y entonces, si esta es susceptible de ser apreciada totalmente, con eso es suficiente para que suplamos, por ejemplo, la exposición de los agravios. No sabe expresar cuáles son sus agravios, pero nosotros estamos conscientes de que, cuál es la causa de que pida o solicite algo en los puntos petitorios de su demanda. Con eso es suficiente, le suplimos esa deficiencia de la queja. Incluso si se trata de comunidades indígenas, debe suplirse la deficiencia totalmente, ¿sí? Y basta con que se precise el acto de afectación y todo lo demás lo debe hacer la sala competente. Suplencia del error o omisión en la invocación de los preceptos legales. A lo mejor se equivocó y el numeral que está dando no corresponde a lo que dice. Bueno, pero yo como juzgador entiendo que debió, en lugar de este artículo, citar aquel. Yo lo ayudo, yo le suplo eso. ¿Por qué? Porque son ciudadanos y más si se trata de personas de pueblos y comunidades indígenas. Ahora hacemos nuestro proyecto, pero es eso, un proyecto. Ese proyecto debe circular con toda oportunidad entre nuestros pares, o sea, entre los demás magistrados y magistradas que integran el pleno de la sala, ya sea la superior con 7 miembros o ya sean las regionales con 3. Entonces, ya que tenemos el proyecto y mi ponencia, hay que enviarla con toda oportunidad a nuestros compañeros magistrados, magistradas, para que se impongan del asunto y puedan en su momento expresar sus argumentos a favor o en contra del proyecto. Entonces es el momento de emitir sentencia. Lo tenemos que hacer de esta manera. La sentencia puede ser de 2 tipos. Que no estudie el fondo del asunto. ¿Por qué? Pues por desechamiento o sobreseimiento. Se tuvo que desechar porque no cumplía requisitos. Entonces se está actualizando alguna de las causas de improcedencia. Entonces ya no entramos al fondo, pero hay que cerrar el expediente con una resolución de desechamiento. O puede tratarse de un sobreseimiento, que se admitió el medio de impugnación, ya se iba a hacer el proyecto de resolución y en eso se actualizó algunas de las causales de improcedencia, como la que te comenté, el promovente falleció, o se quedó sin materia, o la autoridad logró salvar el problema, entrega la credencial que era el problema, pues ya no tiene caso que sigamos ese procedimiento. En estos 2 casos, desechamiento y sobreseimiento, no se estudia el fondo de la sentencia. Es en realidad un trámite. Las que tienen importancia para nosotros como abogados son las de fondo, las que sí entraron al estudio del fondo. Ahí se debe resolver la cuestión jurídica planteada, con todos los elementos que obren en el expediente, pruebas de todo tipo, documentales, testimoniales, lo que quieras. Y ya sabemos que esa resolución de fondo, en el caso del JDC, como en otros casos, puede ser en cualquiera de estos 3 sentidos. Confirma, modifica o revoca el acto o resolución que se está impugnando. De ser favorable, debe restituirse al promovente en el uso y goce de su derecho político violado. Entonces se ordena al instituto expedir la credencial o colocar el nombre, incluir el nombre de la persona en la lista nominal donde se le había excluido. O bien al revés,
excluirlo de la lista nominal donde indebidamente se le había registrado. En fin, la jurisprudencia del tribunal dice que si la sentencia le es favorable, o sea que se revoca el acto de resolución de la autoridad que se estaba impugnando, pues nos deben restituir nuestro derecho que se violentó. Ahora, esto se hace, como tú lo sabes, en sesión pública, que se cita de menos con 24 horas de anticipación para que las personas interesadas puedan seguir en forma pública lo que ahí se discuta del asunto que les importa. Pueden hacerlo presencialmente acudiendo a las instalaciones de la sala. En la sala hay un salón de plenos, tanto en la superior como en las regionales, y tú puedes acceder, tú como ciudadano, únicamente identificándote debidamente, registrando tu presencia ante las autoridades de vigilancia y guardando el debido respeto que merece el tribunal, guardando silencio, compostura que merece un tribunal. Puedes escuchar ahí en vivo todo lo que ahí se diga. O bien, si no tienes esa oportunidad, si no puedes acudir, lo puedes ver en el canal judicial. Y ahí están ventilando tu asunto y tú te das cuenta de qué argumentos se dieron en pro o en contra y cómo se resolvió finalmente. Ahora, importa mucho que todos los que participaron, todas las personas que participaron en ese procedimiento sean notificados oficialmente de lo que ocurrió. Y entonces ahí sí importa qué papel jugaste en el procedimiento. Si eres el actor, el promovente, el que interpuso el medio, o en su caso eres un tercero interesado o tercera interesada, por supuesto, en esos casos se te va a notificar personalmente en caso que hayas señalado domicilio en la sede de la sala que te está emitiendo la sentencia. Entonces, pues, si tú señalaste domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Guadalajara o Monterrey o en la Ciudad de México, se te notificará personalmente, porque son los domicilios de la sala que resolvió. Si no es el caso, entonces por correo certificado, telegrama y estrados. En realidad, el telegrama ya no se utiliza. De hecho, ya no se utiliza. Ahora bien, si eres la autoridad responsable el partido político que fueron responsables, se te comunica por oficio, acompañándote de copia certificada de toda la sentencia. Te dan un ejemplar certificado, una copia certificada de la sentencia. En ambos casos, ya sea que te comuniquen a ti como promovente o tercero interesado o como autoridad responsable, en todo caso debe ser a más tardar dentro de los 2 días siguientes a aquel en el que se dictó la sentencia. No te imaginas, pues, lo presionado que están la oficina de actuarios, que son los que tienen que notificar en cualquier forma, personalmente o lo que sea, es la oficina de actuarios. Y tienen muchísimo trabajo, sobre todo cuando pues se acumula mucha cantidad de medios impugnativos a resolver, porque el tiempo para notificar es muy breve. Y los documentos que hay que entregar son muchos. Y todo debe estar foliado, firmado, y el actuario tiene fe pública. Lo que dice en principio es cierto. Entonces, pues tiene una gran responsabilidad que no puede dejar de ejercer porque caería en responsabilidad de servidor público. En el caso de los ciudadanos indígenas, ahí tienes otro problema. El juzgador debe ponderar, o sea, debe valorar, debe pensar que atender a las situaciones particulares de cada pueblo o comunidad indígena, así como sus características culturales,
para hacerles llegar la notificación en forma efectiva y conforme a las condiciones específicas de cada lugar, porque hay pueblecitos, hay lugares, comunidades que están muy alejadas y que para llegar a ella no hay caminos precisamente muy cómodos para llegar, camino de carnicería y todo eso. Hay que tomar una avioneta. Por ejemplo, en algunos pueblos que están en la Sierra de Nayarit o en la Sierra de Durango, pues tienes que tomar una avioneta y no salen a cada rato, sino tienen sus horarios y hay que calcular que no nos pasemos de ese plazo que está señalándose. Pero además, pues, ¿y qué tal que son monolingües? Monolingües. Entonces, pues de nada sirve que le mandes un documento en español si no lo van a poder leer. Entonces, ¿qué vas a necesitar traductores o cómo le vas a hacer? Y fíjate que en la nueva ley, la que nace del Plan B, el que acaba de ponerse en vigor a partir del 3 de marzo pasado, se establece que las notificaciones deben acomodarse a un formato especial para las personas que están en calidad de grupos de riesgo o grupos vulnerables. Entonces esto no sabemos cómo lo va a resolver nuestro tribunal, ya los magistrados irán tomando sus decisiones y criterios en cuanto se vayan presentando las impugnaciones, pero así yo como simple ciudadano al verlo, pues entiendo que por ejemplo si es una persona invidente, pues tendríamos que hacer un formato en braille para que pues pueda la persona conocer el documento. Y ya no digamos los pueblos indígenas, si son monolingües. Esto aparece como una situación específica o novedosa en la reforma de 2023, del año en curso. Vamos a ver en ese sentido qué decisiones toma nuestros magistrados y magistradas al ir resolviendo. Pero entonces, como ven, las notificaciones no son cosa menor, implican toda una logística. Ahora tú ves aquí jurisprudencia del tribunal en torno a este tipo de procedimientos, el JDC, pero yo no voy a entrar en el análisis de estos documentos. Mira, hay muchísima jurisprudencia, pero no lo quiero tocar por una sencilla razón, porque desconocemos si ya con la reforma algunas de estas tesis y jurisprudencias pues ya quedan sin efectos y algunas seguirán vigentes, pero esa decisión la irán tomando nuestros magistrados y magistradas. Entonces no tiene caso. Ahí te quedan para cuando tengas el documento, pues puedes ver, leer en qué sentido iban las jurisprudencias, pero no te confíes porque con la nueva estructura de la regulación del año en curso, pues mucho de eso puede ya quedar sin efecto. Entonces ahora, hasta aquí hemos visto el JDC en la legislación que ya concluyó su vigencia, que ya está abrogada. Y entonces aquí vamos a ver qué podemos decir del JDC ya con la nueva regulación, porque nosotros con esta nueva regulación entendemos que hay 4 medios impugnativos y el JDC es uno de ellos. Acuérdate que otro es el de revisión administrativa. Otro más es el de el juicio de revisión constitucional electoral. Otro más, el electoral que decimos, el que está hecho para dirimir conflictos o diferencias entre el instituto y sus servidores y servidoras. Entonces el JDC, ¿en dónde se quedó? De acuerdo con la nueva legislación. Entonces, actualmente lo referente a lo que se llamaba JDC se encuentra en el juicio electoral. Ahí se acomodó, ahí entró. Y el juicio electoral, en la nueva ley, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral,
lo regula a este juicio electoral entre los artículos 36 a 41. En este juicio se contiene, en el juicio electoral, lo que anteriormente fueron otras vías impugnativas. En consecuencia, lo que toca la materia de JDC, resaltan de él los siguientes contenidos normativos. O sea, si yo me voy al juicio electoral, todo el juicio electoral está entre los artículos 36 al 41 su regulación, pero yo no busco todo el juicio electoral porque no es el tema de esta tarde, sino dentro de esos artículos yo tengo que ver en dónde se quedó el JDC, porque ahí me voy a encontrar cosas que eran del antiguo JDC, cosas que eran de apelación, cosas que eran de reconsideración, y entonces en medio de todo eso tengo que encontrar lo que fue el JDC. Por eso no necesitamos transcribir todos estos artículos, sino de ellos la parte en donde detectamos que se quedó el JDC. Por ejemplo, el artículo 36, el primero de este bloque. El 36 en su párrafo 1 dice, el juicio electoral tiene como objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones definitivas del Instituto Nacional Electoral. Sí, yo entiendo que ahí cabe el JDC porque me negó mi registro como candidato y eso es definitivo para el instituto. Él tiene sus razones para habérmelo negado. Él aduce que no cumple algún requisito para ese registro. Cabe pues eso, pero también cabe, por ejemplo, lo referente al recurso de revisión administrativa. Se resolvió en sede administrativa, para el instituto ya es lo último, y pasa, si fuera la legislación anterior, pasaría como recurso de apelación, pero el tal recurso ya no existe, se va a juicio electoral. Por eso esta parte que estamos subrayando sí le toca en lo correspondiente al antiguo JDC, pero no exclusivamente. Ahora bien, dice al Instituto Nacional Electoral y sus órganos emitidos dentro y fuera de los procesos electorales y de los de participación ciudadana, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Entonces, como ves en la redacción, pues cabe la apelación, pero también cabe el JDC. Entonces, ahorita es una labor muy minuciosa de ir viendo, porque no nada más se pasó todo el JDC al juicio electoral, sino que el juicio electoral se quedó con contenido de muchos medios impugnativos, incluyendo el que originalmente tenía el juicio electoral. Ahora, el artículo 38.1 dice, el juicio electoral podrá ser promovido por la ciudadanía cuando, y da opciones. Inciso A, no se hubiera obtenido oportunamente el documento que exige la ley electoral para ejercer el voto después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes. Este es JDC. O sea, en sus tiempos esto iba al JDC, como lo hemos visto esta tarde y la anterior. Entonces ahí sí, directo a lo que fue JDC. B, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, tras haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior. También esto es JDC, lo que era JDC, me quitaron o no me incluyeron en la lista nominal. Bueno, en estos casos, pues en la antigua legislación era un JDC, ahora es un juicio electoral. C, pues precisamente eso, que había sido al revés, excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio. O sea, si me quitaron indebidamente o me incluyeron indebidamente en una lista que no me corresponda,
En otro tiempo hubiera sido JDC, ahora es juicio electoral. Considere que se violó su derecho político electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. También en su momento estuviera sido un JDC, ahora es un juicio electoral. Se haya negado indebidamente su registro como partido político o agrupación política tras haberse asociado con otros ciudadanos para participar en forma pacífica en asuntos políticos conforme a las leyes aplicables. Y los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violen alguno de sus derechos político-electorales. Todo esto en su momento era JDC. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatos a cargos de elección popular, aun cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable, y que se ejerza en su contra violencia política en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cuidado, porque esto en la legislación anterior, producto de una reforma reciente, no aparece en el JDC, sino en el procedimiento especial sancionador. Entonces, esto va a dar también al juicio electoral. Aquí tienes pues un caso que indudablemente reviste una importancia que nadie discute, que ha sido sumamente grave y patético y algo que lamentamos todos, el que haya violencia política por razón de género hacia las mujeres. Eso queda claro. Lo que sucede es que esto no estaba regulado así específicamente y quedó en el procedimiento especial sancionador, en tomar medidas cautelares para que se siga realizando el acto que les está causando esa violación a sus derechos. Todo eso estaba muy bien, pero esto no era de JDC, era del procedimiento especial sancionador. Y también se mete ahora. Y se mete bien. ¿Por qué? Pues porque todo esto finalmente es de afectación a ciudadanos y ciudadanas. Y si estamos viendo el bloque de todos los derechos que se afectan políticamente y que el afectado o afectada pueden reclamar judicialmente, pues es indudable que este asunto de violencia de género, pues se puede también reclamar mediante un juicio electoral con la nueva disposición. O sea, tiene lógica, tiene sentido. Ahora, esto es por cuanto hace a la procedencia, o sea, el juicio electoral para quién, para cuándo, en qué momento se puede ejercer. Ahora viene la competencia. ¿Quién se da la autoridad? Las autoridades que pueden conocer y resolver. El artículo 39 de su parte 1 dice: la sala superior es competente para resolver el juicio electoral cuando se impugnen actos o resoluciones de los órganos centrales del INE. Bueno, esto podría ser caso de JDC, por ejemplo, cuando se aplican multas a un ciudadano, pero también podría ser lo que antes era el recurso de apelación y que ya desapareció. Actos o acuerdos de trámite o resoluciones del PES, porque yo te dije hace rato que esto de las mujeres está dentro del procedimiento especial sancionador, que por sus siglas le llamamos PES, que ahora ha quedado en juicio electoral. Resoluciones emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal. Cuidado, porque aquí estamos hablando del recurso, lo que hasta hace unos días fue el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.
La sala regional especializada, por ley, tomaba la decisión, resolvía y dictaminaba y sentenciaba en este asunto, y sobre eso podíamos pasar en un procedimiento que se llamaba recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero también ya desapareció y ahora se mete al juicio electoral. Y entonces, claro, la competencia será de sala superior. La sala superior puede asumir la competencia para resolver cualquier asunto a petición de parte o de oficio cuando exista riesgo de irreparabilidad de los actos impugnados. Esta es una facultad de atracción. La sala superior, si considera que el asunto es grave y que puede darse un caso de irreparabilidad, pues aunque lo deban conocer las salas regionales, puede atraerlo y lo resuelve ella. Y bueno, esa es la sala superior, todo lo que puede hacer sala superior, la competencia que tiene. Pero y las salas regionales también pueden tener o tienen competencia en los procedimientos judicial electoral. Sí, las salas regionales son competentes para conocer de la impugnación de los actos o resoluciones de los órganos locales o auxiliares del instituto que queden dentro de su circunscripción plurinominal. Entonces, si es un asunto de los estados en donde tiene jurisdicción esa sala, ella le corresponde resolver. Artículo 40, párrafo, es decir, bloque 1, habla de legitimación y personería. ¿Quiénes pueden interponer y cuál sería su personería? Pueden interponer el juicio electoral quien acredite tener interés jurídico por sí o mediante sus representantes legales de acuerdo con supuestos generales de procedencia. Pero también los partidos políticos, las candidaturas independientes y las personas candidatas postuladas por partido político por motivos de inelegibilidad en el caso del resultado de cómputos, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría, asignación o de primera minoría. Yo observo que aquí pues ya estamos en lo que parte de lo que antes era el juicio de inconformidad, que ya desapareció, y también en el caso de imposición de sanciones previstas por la ley. Esto sería para la apelación, no tanto para el JDC. En fin, como ven, es difícil porque están entrando pues varios elementos de otros medios impugnativos que ya desaparecieron. No se pierden los derechos. Si se aplica una multa a un partido político por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es apelable. Lo que pasa es que antes era por el recurso de apelación y ahora es por el juicio electoral. Y así podríamos ir viendo cómo ese juicio electoral pues amplió su cobertura, atrayendo a su competencia, a su procedencia, asuntos que antes estaban dentro de otros medios impugnativos. Ahora bien, las personas ciudadanas, por su propio derecho, sin que pueda promoverse el recurso por conducto de tercera persona, las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable. Déjame ver, sí. Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político también lo pueden interponer para que la sentencia que recaiga en el juicio electoral de estos supuestos tendrá como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. De no cumplirse con lo previsto
en este artículo, con independencia de los demás casos que señale la ley de incumplimiento, el juicio electoral será desechado por improcedente. Y el artículo 41.2, el juicio electoral debe ser resuelto por la sala competente del tribunal dentro de los 12 días siguientes a aquel en que se admita el medio de impugnación. El punto 3 dice, en casos urgentes, la resolución debe darse con la oportunidad necesaria para hacer posible en su caso la reparación de la violación alegada. Nosotros sabemos que la práctica en esto es, por ejemplo, si se decide que sí puedes obtener tu credencial para votar con fotografía y ya no es posible técnicamente que te la entreguen con antelación al día de la jornada electoral, que es cuando la vas a gastar, se te pueda dar una copia certificada de tu resolución que te fue favorable y con eso puedes presentarte ante la mesa directiva de casilla, de la casilla que te han asignado por domicilio, y con esa copia certificada no hay problema, con eso puedes tú votar. Ya te la entregará el instituto algunos días después, pero por lo pronto ya pudiste ejercer tu derecho. Esa práctica, pues pensamos que es posible que continúe. Vamos a ver cómo se deciden las cosas ahora. Pero pues esto lo podemos pensar así, porque el tribunal se ha caracterizado por apoyar los derechos de los ciudadanos, independientemente que sean indígenas o no, o de grupos vulnerables o no. El tribunal siempre ha estado abierto a la ciudadanía y en la medida que pueda resolver de manera que se afecte lo menos posible nuestros derechos, ten la seguridad que toma ese camino. Pero bueno, pues así está la redacción, como ves, un poco compleja del juicio electoral, porque como se introdujeron varios medios impugnativos, pues ahora necesitamos andar cuidando, esto es para apelación, esto era el JDC, esto era el procedimiento especial sancionador y así, así. Entonces, con el tiempo esta situación tensa, digamos, para ir distinguiendo, pues va a terminar por una razón lógica, porque habiendo quedado sin efectos los medios impugnativos anteriores, pues ahora ya a nadie le interesará cuál era el origen, salvo que queramos hacer un estudio del origen histórico de estos medios impugnativos. En otras palabras, cuando ya se estudia esta ley, porque está vigente y es la que hay que aplicar, sin tomar en cuenta qué hubo antes, ya no tienes problema, porque ya simplemente te basas en lo que establece cada medio de los 4 que hay impugnativos y punto. Ya se da una situación de mero conocimiento histórico jurídico, el que tú digas, esto alguna vez era otro medio, se llamaba apelación o se llamaba JDC, pero si tú ya lo estás aplicando y ahí está toda su procedencia, pues ya no tiene mucho interés de dónde procedía. Entonces, esta labor que estamos haciendo ahorita sí es importante porque pues, todavía tenemos el recuerdo de cómo estuvo el medio, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Cuando se abroga la ley y se suple por esta nueva, entonces sí nos interesa ver dónde se quedó todo, sobre todo para verificar que no hemos perdido ningún derecho, lo cual sí sería grave, que nos hubieran quitado un derecho. Pero no, todos los derechos se conservan. Lo que pasa es que antes era juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, JDC, procedimiento especial sancionador, y ahora todo eso se ha venido a mezclar en un juicio electoral, que repito, ahorita nos cuesta trabajo ir siguiendo los pasos,
Pero una vez que ya estemos bajo el entendido de dónde quedaron nuestros derechos, pues ya no tienes problema, simplemente tienes que atenerte a la nueva ley. Y ya para entonces ya no será importante ver cuál fue el origen, salvo que se quiera hacer un estudio histórico jurídico. Entonces, lo que continuaba aquí era que hiciéramos un ejercicio que siempre procuramos hacer en la Escuela Judicial Electoral, además de darles a conocer tesis y jurisprudencia del tribunal en torno del medio impugnativo que estamos tomando. Además de eso, lo que se estila es tomar un caso práctico y verlo ya sobre la resolución que obra en expediente, cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron los agravios, cómo se fijó la litis, la metodología que se siguió para el órgano de justicia, los argumentos que se dieron al momento de la sesión de resolución. Y todo eso es muy interesante porque estás viendo el estudio teórico y práctico. Por un lado, la teoría y lo que dice la ley y los comentarios que podamos hacer desde el punto de vista doctrinal. Y por otro, pues uno o dos casos específicos, desde luego muy emblemáticos, donde podamos ver ya en la vida real un asunto que hemos estudiado desde el punto de vista académico. Pero aquí no podemos hacer ese ejercicio. Primero porque si tomamos en cuenta el JDC, que ya se rigió bajo la ley anterior, pues entonces hasta nos podemos confundir. Y segundo, ahorita todavía no tenemos una resolución de un acto que se haya hecho con el sistema o las indicaciones de la actual ley. Entonces ahorita pues no podemos hacer ese ejercicio. Pero lo que sí hemos hecho es apuntar con base en la nueva ley los artículos que comprende su contenido y vemos que no se dejaron sin efecto ninguno de nuestros derechos. Seguimos teniendo derecho a todo lo que se dice aquí, los derechos político-electorales, nada más que ahora en otra vía. Eso es todo. O sea, nos cambiaron de carril, ¿verdad? Pero pues los derechos siguen siendo salvaguardados a través de ahora el juicio electoral, que también aplica para otros casos que no tienen nada que ver con nuestros derechos político-electorales. Bien, y yo en este momento pues ya dejo de compartir. Mi compromiso sobre este punto es enviarles a ustedes a más tardar mañana, en el curso de la mañana, este documento, por si algo les puede ser útil, quieres verlo con detalle, en el entendido que pues una buena parte de esta presentación ya es de carácter histórico y la que ya habla de la legislación vigente, pues no la podemos ilustrar todavía con un caso concreto. Y en lo que hace a la jurisprudencia y las tesis relevantes, pues habrá que ver cuáles subsisten y cuáles pierden ya su vigencia. Pero esa decisión la toman los y las magistradas de nuestros plenos. Si queda claro todo esto, vamos a ver ahora cómo se desempeña nuestro tribunal aplicando la nueva ley, seguramente con todo apego a las disposiciones normativas y con toda la voluntad de apoyar las mejores causas del país. Eso estoy segurísimo. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir, quiere dar un comentario, una pregunta, esas cosas? Pues podemos ahorita aprovechar. Estamos terminando una hora antes, pero pues es que ya no podemos tener más argumentos en torno a esta figura. A ver, ¿hay alguna pregunta? Maestra Kenia, ¿usted tiene preguntas en su chat? Sí, maestra Kenia. No, doctor, no hay nada en el chat. Bueno,
Entonces, pues si ustedes nos autorizan, y la maestra Kenia está de acuerdo, podemos dar por concluida la sesión. Mi compromiso es entregarles esto para que llegue a sus dispositivos y ojalá les sea de alguna utilidad. Estamos viviendo tiempo de transición y esto jurídicamente nos pone así muy nerviosos porque todo lo que es nuevo, pues obviamente no tenemos costumbre, camino. Pero el derecho es muy amplio y siempre seguirá evolucionando. Y tengan la seguridad que nuestro tribunal irá aplicando esto con todo rigor, con toda metodología, y no va a pasar mucho tiempo en que ya podamos ofrecer casos muy emblemáticos. ¿De acuerdo? Y por cierto, según veo mi agenda todavía, mañana y pasado mañana, bueno, hasta el viernes incluso, y creo que hasta el martes siguiente vamos a seguir juntos. ¡Qué calvario! Oye, pues de veras tienen ustedes una paciencia franciscana, pero bueno, pues vamos a salir adelante. Desde aquí les mando un abrazo de esos que duelen, muy cariñoso, cuídense mucho y espero que todo lo que sean sus jornadas de aquí a mañana sean exitosas y siempre en avance de su prestigio y de su trabajo. Cuídense mucho, maestra Kenia, pues mis respetos y cariño como siempre, y estamos en comunicación. Claro que sí, doctor. Buena tarde a todas, todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Ya nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes.